pantalla el video, discúlpeme. No, señor. Todavía no cargado, no, señor. Permítame un segundito, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Pedronel. Excelentísimo, buenas tardes. ¿Qué más, Pedro? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Pedro, Bien, un sí, favor. señor. Gracias, Señor. Pedro, un favor. Sí. Que tengo aquí en esta versión de pantalla para compartir. Tengo escritorio, ventana y PowerPoint. Del escritorio primero. Porque voy a compartir el video. Sí, del escritorio primero. Sí. Listo. Ya le di escritorio. Ahí ya está compartiendo su escritorio. Ahora vaya a los videos. Pero lo que pasa es que el video está directo desde el sitio de video. O sea, Desde desde el la YouTube. programación. Sí, desde ¿Sí? la programación. Sí. Sí, puede ir a la programación y dar clic en cada uno de los videos. Directamente en la programación. Sí, usted puede en la programación dar clic y ahí ya se empieza a reproducir el video. Listo, Pedro, gracias. Luis Ernesto. Sí, Adriana, ¿qué más? Sí, bien, si quieres te ayudo con los videos, tú vas presentando y yo te ayudo con los videos, ¿te parece? Está bien, Adriana, muchas gracias, muy amable. Listo. ¿Estamos en la mesa? Ya estamos, ya están todos los participantes. Comenzamos con la mesa 5. Sí. Comenzamos con la primera ponencia. Creo que es la número 31. Sí. Se titula ¿Y cuándo vive el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento. Listo. Ya doy acceso entonces para que lo miremos. Listo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces, el procedimiento es que vamos a escuchar primero todas las ponencias y al final vamos a abrir el espacio para las participaciones, para las preguntas, los elementos de discusión, los elementos de diálogo. Listo, entonces damos paso para escuchar la primera ponencia. Muchas gracias. Cordial saludo a todos los asistentes, ponentes y organizadores del actual congreso. Mi ponencia se titula ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento. Mi nombre es Claudia Mireya Alvarado de Opazán. Soy maestra en Artes de la Academia Superior de Artes de Bogotá y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Deseo compartir inicialmente la siguiente frase. No es posible perdonar lo que desconocemos, ni construir presente de paz y reconciliación desde la indiferencia. Esta experiencia pedagógica se construye gracias al obtener el primer puesto en la beca organizada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, donde participé con el siguiente objetivo: abordar desde el lenguaje artístico los imaginarios que los estudiantes podían tener del conflicto armado, entendiendo el contexto citadino, propiciando así el pensamiento crítico y la empatía en ellos y encaminando entonces hacia la construcción de paz y reconciliación. Esta imagen es del Centro de Memoria porque desde allí pues inició la propuesta y se dio como eje la desaparición forzada. Específicamente tomamos el caso de los falsos positivos del municipio de Soacha, teniendo entonces como eje las ejecuciones extrajudiciales.
Fueron 4 fases en las cuales desarrollé esta experiencia pedagógica. La inicial fue la fase investigativa, donde conjunta con el Centro de Memoria y la Fundación de las Madres de los Falsos Positivos, se abordó esta memoria histórica y el contexto teórico de lo que son las ejecuciones extrajudiciales, no solo entendiéndolo como por qué se constituye como un crimen de lesa humanidad al ser una violación de un derecho internacional humanitario, sino también donde los estudiantes tuvieron un acercamiento emotivo, vivenciaron la empatía con el dolor del otro, porque los encuentros con ellas, con las víctimas, con las madres, pues fueron sumamente importantes al generar estos procesos de entendimiento de lo que fue el suceso violento de nuestro país. Para continuar entonces con una exploración artística a partir de la pieza didáctica, del teatro de pieza didáctica y de la danza contemporánea, donde rebuscamos sobre nuestras propias acciones violentas, donde lo que nos constituye como seres humanos y como ciudadanos colombianos, en donde se han normalizado y sistematizado muchísimas prácticas violentas, para pasar a un montaje donde el texto dramático contiene muchos testimonios de las madres que nos acompañaron durante el proceso, y también donde la danza contemporánea, dentro de su circularidad y la relación con la emoción, nos permitió vincular dentro de la improvisación la relación emotiva y de perdón que hacen parte de este montaje. En un cuarto momento, socializamos no solo con nuestra institución, sino también en espacios locales, en colegios cercanos, que nos invitaron, a donde llegó la voz de nuestra propuesta, en el escenario del Centro de Memoria también, y al finalizar cada una de las presentaciones se propiciaba un diálogo, un foro, donde el público y los estudiantes intercambiaban interpretaciones y donde se daba una interpelación hacia la pertinencia de estas experiencias pedagógicas dentro del ámbito escolar, y también hacia el entender y la manera como abordamos el pasado histórico y violento de nuestro país. Entonces, el alcance y las conclusiones de esta experiencia pedagógica se dan hacia 3 líneas. La primera es hacia el pensamiento crítico, porque nos permitió con los estudiantes que desarrollamos el ejercicio interpelar hacia cómo nos llega dentro del contexto de la ciudad lo que ha sido el conflicto armado nacional, ya que se entiende como algo distante que se desarrolla en la ruralidad y nos sentimos muchas veces ajenos y distantes a lo que fue y a lo que es aún, ¿no? Entonces, rebuscar y encontrar muchas más fuentes para entendernos como nación dentro de este proceso que estamos viviendo, nos responsabiliza también políticamente. Y esto lo enfatizo de manera atemporal, porque durante la construcción fueron bastantes voces las que escuché que me decían: no estarán muy jóvenes para estar hablando de esto, o si ya tenemos un contexto violento, ¿para qué hablar de más violencia? Y no hablamos de más violencia para enfatizar en el odio, hablamos de más violencia para rebuscar y entender lo que hemos sido desde nuestros imaginarios, y para empatizar con el dolor del otro, a ver si algún día encontramos la paz y la reconciliación en nuestra nación. Otra línea es el arte, tomándolo como fin en sí mismo, no como una herramienta pedagógica de otra disciplina, sino como entendiendo el arte como el principal instrumento para conectar la emoción con todas las dimensiones del ser humano, haciendo una construcción estética muy respetuosa de lo que fue este suceso del conflicto armado. Y finalmente, hacia la educación para la paz, porque nos hace cuestionarnos constantemente si realmente es una apuesta nacional y si esta construcción de empatía se está propiciando a partir de las políticas públicas, nacionales, distritales, en las cuales pues nuestro gobierno hace parte de un protagonismo muy importante. Es entonces con estas 2 preguntas con las que continúa el proyecto Vivo, y pues con muchas más que se dan alrededor de la construcción de estas experiencias pedagógicas. La primera es: ¿cuál es el lugar político de la escuela y por qué es tan importante educar para la paz? Si estamos en un contexto donde al docente y donde a la escuela se le ha intentado desvincular la posición crítica frente al contexto en el cual nos desarrollamos, o donde también se le estigmatiza
porque se le encasilla dentro de uno u otro partido político. Por eso es tan importante entender que no llegamos a los 18 y nos hacemos políticamente ciudadanos, sino que nos construimos en este acervo de la escuela desde que nacemos. Deseo cerrar la exposición con esta frase que se convirtió en el leitmotiv de nuestro proyecto, y es: la verdad debe ser un bien público, un derecho y un deber ineludible. Es una frase de Francisco de Rux, sacerdote jesuita y presidente de la Comisión de la Verdad. La imagen que observamos es del cierre de nuestro montaje, nuestro mapa de Colombia, con las imágenes de los jóvenes y adultos que fueron víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Claudia Mirella Alvarado, muy amable, por compartir este conocimiento construido a partir de su de investigación, ¿no? Y de intervención con los jóvenes. Muy amables. Entonces, nuevamente la invitación para que absolutamente todos los participantes de esta mesa pues vayan tomando nota de sus preguntas, los cuestionamientos que tengamos que hacerle a Claudia Mirella. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a la segunda ponencia. Prácticas de enseñanza de ciencias naturales en grados agrupados en contexto rural, a cargo de Inés Andrea Sanabria Totative y Ángela Cristina Zapata Lesmes. Buenas tardes. La ponencia que voy a presentar en el primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Migración, Innovación Educativa y Sistematización de Experiencias se titula Prácticas de Enseñanza de las Ciencias Naturales en Grados Agrupados en Contexto Rural. ¿Quién les habla? Inés Andrea Sanabria Totative, estudiante del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, y la doctora Ángela Cristina Zapata, directora del trabajo y directora del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle. Específicamente voy a empezar a hablar sobre la escuela rural en Colombia. Si nosotros observamos este mapa, encontramos que el color predominante es el verde. Este indica la ruralidad en Colombia, las zonas rurales en Colombia. Podemos decir que Colombia es un país altamente rural. Y ruralidad definida por el DANE es el resto del territorio, todo aquello que queda por fuera de las cabeceras urbanas. Las escuelas rurales empiezan a construirse a través de las necesidades de una comunidad, unas consideraciones éticas y políticas que permiten fundamentar el decreto 1870, donde se requieren 20 niños mínimo máximo para que exista la escuela, que la distancia de la escuela esté a 3 kilómetros de la zona urbana. Y el programa gubernamental, es decir, la nación manda a un docente del principio de la escuela rural, fueron mujeres, y se requiere de una comunidad. Es decir, la escuela rural en sus inicios se consideró como un espacio físico determinado. Esto trazado con unos objetos de enseñanza, caracterizado por la legislación. Es este encuentro entre un programa pensado gubernamentalmente y una comunidad lo que hace que la escuela funcione. Sin embargo, hay unas tensiones de la escuela rural en la contemporaneidad que específicamente está relacionada con los resultados que deben dar estas escuelas a nivel nacional, idénticos o muy similares a los que deberían dar en zona urbana. Entonces, ahí ya hay una tensión. La escuela rural, específicamente establecida por un programa, necesita a alguien que le encarne ese programa a nivel de Colombia, es decir, el maestro. Y se requieren unos resultados idénticos en todas las escuelas rurales. Ahí ya hay una fragmentación de la educación debido a que cada zona tiene unas características particulares a nivel ambiental, a nivel cultural, a nivel geográfico. Los departamentos se encargan de nombrar sus maestros y la nación se encarga de decir qué contenidos y qué objetos han de enseñarse. Los municipios se encargarán de una estructura física de la escuela, así está organizada la escuela. Específicamente, en esta escuela de educación rural y urbana se requiere la enseñanza de las ciencias naturales. Esta enseñanza de las ciencias naturales brinda una formación en competencias científicas, esas capacidades relacionadas con los modos de pensar las ciencias naturales
y obviamente que deben ir más allá de lo escolar y fundamentarse a la vida. Es decir, se requieren de unas dimensiones de las ciencias naturales, una parte vista como proceso y una parte vista como producto. En ese proceso es donde se desarrollan las competencias naturales, las competencias en ciencias naturales, y el producto será el saber y el aprendizaje que se adquiere en la escuela. Si nosotros miramos los resultados del tipo de establecimiento, vamos a encontrar que en rojo están señalados las escuelas rurales. Aquí observamos los resultados más bajos, tanto para Colombia como Latinoamérica, y ahora que estamos incluidos en la OCDE, seremos los países con el mayor, en este caso, con el menor número de resultados en las pruebas PISA. Es decir, la escuela rural hoy en día presenta graves dificultades. Dada esta problemática que acabo de exponer, nos permitimos formular la siguiente pregunta: ¿cuáles son las prácticas de enseñanzas y contenidos en las ciencias naturales en aulas rurales multigrados, aquella en la que solamente hay un maestro y un grupo de estudiantes, máximo 20, de diferentes edades y que corresponden a diferentes grados? El maestro enseña ciencias naturales para todos los grados. A nivel de metodología, este proyecto se ubica en un enfoque cualitativo, es de tipo interpretativo y además hasta el momento se configuran dos fases, una análisis de documento y la otra etnografía. El análisis de documentos es lo que me voy a permitir presentar en esta ponencia. Entonces, se analizaron alrededor de 59 documentos, artículos científicos publicados en los últimos 10 años en revistas nacionales de educación, indexadas y no indexadas, pero que estuvieran centradas en la enseñanza de las ciencias en básica primaria, así como también las bases de datos Dialnet, Redalit y Cielo. Entre todo ese conjunto de datos que se analizaron, solamente 7 artículos y 2 tesis tocan la enseñanza de las ciencias naturales en escuela rural multigrado, especificando prácticas de enseñanza en ciencias naturales plurigrado, por ejemplo, en Argentina, y guías de trabajo, metodologías didácticas, mediaciones didácticas que utilizan los docentes para enseñar ciencias naturales y un poco con los observatorios socioambientales. Consideraciones finales. Se hace necesario, pertinente, focalizar la atención en la enseñanza de las ciencias naturales debido al vacío que evidenciamos a nivel teórico. No reconocemos aún las prácticas que se generan en la escuela rural multigrado, dada la diversidad de territorios, dada la diversidad de ruralidades. ¿Cuál es la lógica en que se moviliza la enseñanza de las ciencias? ¿Cómo se enseña las ciencias naturales en escuela multigrado? ¿Cuáles son esas habilidades de pensamiento científico que se propician en este tipo de contexto? La exploración va a permitir establecer soluciones reales a problemas reales. Está claro que la escuela rural multigrado rompe paredes y se convierte en toda una dinámica de constitución de enseñanza de las ciencias, porque las ciencias naturales trascendería a nivel de las prácticas que desarrollan los maestros. Y sería muy interesante reconocer también cómo se promueve la ética para la vida en estos tiempos de pandemia desde la enseñanza de las ciencias. Un poco de referencias bibliográficas que utilicé. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Inés Andrea Sanabria. Muchas gracias por compartir su conocimiento y, digamos, como todos esos avances de carácter científico y relacionados con la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela multigrado. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la tercera ponencia. Secuencia didáctica digital, una posibilidad para la enseñanza de las matemáticas escolares, a cargo de Alexander Rincón Rojas. Buen día, gracias por asistir al primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Migración, Innovación Educativa y Sistematización de Experiencias. Les habla el profesor Alexander Rincón Rojas, vinculado a la Secretaría de Educación del Distrito y a la Universidad Autónoma de Manizales. En esta ocasión los voy a estar acompañando con este producto de investigación que se titula Secuencia Didáctica Digital, una posibilidad para la enseñanza de las matemáticas escolares.
Esta idea de investigación nace al menos de 4 escenarios o 4 contextos que no necesariamente son excluyentes. El primero de ellos hace referencia a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como un fenómeno de agregación de cosas y de recursos de forma indiscriminada, donde el maestro simplemente selecciona un video, un foro, un blog y lo lleva a su clase sin ningún análisis. Un segundo elemento hace referencia a la incorporación de las TIC de forma excesiva. Entonces ya el estudiante, el maestro más bien bombardea al estudiante con una gran cantidad de recursos, ¿cierto? Que no necesariamente están ordenados y sistematizados para una enseñanza y un aprendizaje, pues, que se garantice ante todo ese aprendizaje. Un tercer elemento es la incorporación de las TIC de forma discontinua, donde el maestro utiliza hoy una herramienta, pero la olvida y no hay una continuidad entre los procesos de esa incorporación. Y por último está la incorporación de las TIC al aula regular bajo un criterio vacío. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que los maestros simplemente dicen que incorporan tecnologías, pero en la realidad no lo hacen. A partir de esos 4 contextos nace una pregunta de investigación, ¿cierto? Que dice lo siguiente: ¿cómo incorporar tecnologías de la información y la comunicación al diseño de una unidad didáctica de carácter problemático en matemáticas en el aula de clase regular? Pues bien, allí tendríamos que entender, o más bien, yo les tendría que dar a conocer qué entiendo por una unidad didáctica contextualizada de carácter problemático. Para eso, entonces, les presento la siguiente imagen, donde básicamente estructuro qué se entiende por unidad didáctica contextualizada. Parte básicamente de definir una intencionalidad educativa que está regulada por las directrices del Ministerio de Educación Nacional y las orientaciones que hacen las diferentes secretarías de educación y las instituciones en el aprendizaje de las matemáticas, que se une a la experticia y a esa realidad social donde se va a desarrollar ese aprendizaje o esa enseñanza para los estudiantes. A partir de definir la intencionalidad educativa, se van a hacer diferentes análisis, dentro de los cuales nosotros podemos tener los análisis de contenido, los análisis cognitivos, los análisis contextuales, ¿cierto? En la línea de investigación de Cañadas, Gómez y Pinzón. Agregado a eso están las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y evaluación que nos van a dinamizar la forma del aprendizaje que se va a desarrollar al interior del aula de clase. Dentro de las estrategias de enseñanza, nosotros nos alineamos al discurso de la teoría didáctica de Brousseau, donde contempla 4 momentos. En el primer momento de acción, entonces es un momento de indagación, donde se mira cuáles son las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, se identifican los obstáculos, las dificultades y los errores que se puedan tener. En un segundo momento de formulación, pues se quiere o se pretende que el estudiante identifique las variables, las relaciones de las variables y planifique una ruta para la solución de los problemas. En el siguiente momento de validación, pues el estudiante básicamente lo que va a hacer es verificar que los procedimientos y los hallazgos que haya tenido correspondan a una realidad y a un contexto problemático adecuado. Y por último está el momento de institucionalización, donde el profesor, ¿cierto?, retoma los elementos que el estudiante ha desarrollado, ha construido, ¿cierto?, y los regula en términos o en palabras de la teoría de la ciencia, ¿cierto? Entonces ahí es cuando hay una formalidad del conocimiento. Dentro de las estrategias de aprendizaje, nosotros estamos alineados a un discurso metacognitivo donde se busca que los estudiantes sean conscientes de su proceso de formación y de cómo avanzar frente a las dificultades que se les pueda presentar. Y frente a las estrategias de evaluación, nosotros estamos hablando acerca de aquellos elementos de valoración que nos están diciendo el avance o el retroceso de los estudiantes en su aprendizaje. Todos estos elementos constituyen lo que va a ser la unidad didáctica contextual. La metodología, entonces, una vez nosotros tenemos diseñada esa unidad didáctica, entonces nosotros vamos a decir que la investigación se realizó dentro de una investigación de tipo cualitativo de carácter descriptivo que se desarrolló en 3 fases consecutivas. La primera, pues el diseño de la unidad didáctica; una segunda, la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación; y una tercera es donde emerge la secuencia didáctica digital.
Esta incorporación de las tecnologías al aula regular básicamente se van a hacer de dos maneras, o por agregación e integración de elementos o de recursos, y segundo, por una articulación o coordinación de estos mismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la primera simplemente yo le coloco valor agregado a la unidad didáctica, mientras que en la segunda, en los de articulación y coordinación, lo que se busca es que esos recursos potencialicen el desarrollo y el pensamiento de los estudiantes dentro de los pretextos o dentro de los contextos y las posibilidades que ellos tengan. Frente a eso y frente a esos dos análisis que se hacen y bajo las categorías que nosotros se mostraron de uso, pertinencia, accesibilidad e interactividad, entonces nosotros agregamos a esa unidad didáctica un análisis adicional que es de incorporación de TIC, ¿sí? Donde la accesibilidad, la masificación, el uso, la pertinencia van a jugar un papel importante dentro del proceso. Por eso, ese proceso se puede adelantar de dos formas, de una manera integrada o una manera de articulación. Juntando estos dos elementos, la unidad didáctica contextual y esos análisis de TIC, entonces de allí emerge lo que nosotros conocemos como secuencia didáctica digital. Dentro de las conclusiones rápidas, nosotros podemos decir que la incorporación de las TIC se pueden hacer por agregación o por articulación de los elementos. La secuencia didáctica en matemáticas se convertirá en un tejido de cosas que nosotros podamos posibilitar. Entonces, así, hasta este momento, pues yo los dejaría. Espero sus preguntas en el foro. Les agradezco mucho su atención. Bien, muchísimas gracias a Alexander, muy amable por compartir sus conocimientos en relación con este trabajo importante donde se relacionan las matemáticas con las TIC. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar entonces con la cuarta ponencia, prácticas de enseñanza artística en tiempos de confinamiento y virtualidad, a cargo de María Deyanira Hernández Hernández. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es María Deyanira Hernández Hernández y vengo a presentar la ponencia Prácticas de enseñanza artística en tiempos de confinamiento y virtualidad. Esta experiencia pedagógica se realizó en el Colegio Alfonso López Miquelsen, ubicado en la localidad de Bosa, en Bogotá, con estudiantes de básica, secundaria y media. A partir de la pregunta, ¿cómo las prácticas de enseñanza artística promueven habilidades socioemocionales en tiempos de confinamiento y virtualidad? Por tanto, el objetivo de esta ponencia es describir esta experiencia pedagógica, la cual, a partir del manejo de las habilidades socioemocionales, se recoge y rescate las experiencias vividas tanto por estudiantes como por sus familias en el confinamiento, destacando esas emociones experimentadas, abordadas y expresadas desde diferentes lenguajes artísticos. Esta experiencia pedagógica se desarrolló en 6 momentos. El primer momento, socialización y contextualización, el cual fue realizado por los profesores, en el cual hicieron una presentación del proyecto a los estudiantes para mostrar los propósitos, además para sensibilizarlos y motivarlos en la participación del mismo. El segundo momento, análisis y reflexión de las emociones, se realizó por parte de los estudiantes con el acompañamiento de los profesores, el cual a partir de material audiovisual, con cuentos, con videos, se lograba que ellos hicieran una reflexión y una identificación de esas emociones, las cuales debían definir, identificando también cuáles eran las situaciones que las generaban. De este momento surgió una actividad artística, la cual consistió en un collage en el cual ellos representaron una emoción con fotografías e imágenes alusivas a la misma. El tercer momento, apropiación y producción del trabajo reflexivo creativo, fue el momento en el cual los estudiantes dieron cuenta de la manera reflexiva como habían vivido este encierro. Lo hicieron a partir de 2 actividades, un escrito reflexivo y una autoentrevista. Aquí daban cuenta de cómo había sido esta vivencia, qué era lo que más les había afectado, cómo se sentían y qué era lo que más extrañaban de su vida anterior. Además, qué proyectos habían surgido en este tiempo de reflexión. El cuarto momento, propuestas de los diferentes lenguajes artísticos.
realizado también por los estudiantes a partir de todo el trabajo reflexivo, a partir de los diferentes lenguajes artísticos, como son el teatro, la danza, la música y las artes plásticas, lograran representar su sentir con una propuesta que los sensibilizara y les permitiera expresarse de manera artística. El quinto momento, construcción y elaboración de una bitácora artística, fue realizada por los estudiantes. Cada uno realizó y personalizó su bitácora, registrando allí todo su proceso de creación artística, pero también momentos, situaciones, emociones que les habían surgido en este tiempo y que les había generado diferentes motivaciones. Dieron cuenta pues de todo su proceso en el desarrollo del proyecto. Y el sexto momento, recolección y organización de las propuestas, es el momento en el cual está este momento el proyecto, teniendo en cuenta que se comenzó a trabajar en este semestre. Este pretende recoger todo el material suministrado por los estudiantes, todos estos insumos para organizarlos, seleccionarlos y ponerlos en una puesta en escena, en un video documental, el cual pues pretende, por un lado, contar cómo fue este proceso de la experiencia pedagógica realizada y por otro, cómo fue el sentir, cómo se vivió y se afrontó el confinamiento por parte de los estudiantes y sus familias y cómo se materializó a través de una experiencia artística. Estas son algunas de las actividades realizadas por los estudiantes. Entonces tenemos en primer momento una parte de la bitácora de un estudiante, la cual pues a partir de unos rostros realizados en dibujo digital, que fue una de las motivaciones que surgió en la cuarentena, logró representar parte de su bitácora. Asimismo, pues el reflejo de las emociones que ellos experimentaron, como la alegría, el aburrimiento, el estrés, la tristeza, y la manera como las definieron desde cada uno, desde su sentir y desde su experiencia. Asimismo, estos trabajos representan algunos de los collages realizados por los estudiantes, en los cuales se evidencia las situaciones que más los motivaban a ellos, las situaciones familiares, situaciones con los amigos, momentos vividos que fueron muy especiales para ellos y que trajeron a colación en este momento para poder hacer sus representaciones artísticas. Aquí, por ejemplo, a partir de la letra que representa la alegría y de esta silueta con imágenes de fondo con momentos especiales para este estudiante. Estos son algunos de los trabajos como propuestas finales que se realizaron. El primero es una propuesta pictórica realizada por una profesora de artes plásticas como parte del acompañamiento en este proceso de creación colectiva, el cual refleja los rostros del encierro. También hay un trabajo escultórico realizado por un estudiante, el cual logra traer a colación uno de los intereses que él tiene sobre la cultura egipcia y ponerlo en el momento presente. Él con el tapabocas hace como alusión al momento que se está viviendo. Asimismo, la alusión, el otro trabajo pictórico de una estudiante, de esos momentos, reflejando en los colores, en la forma, el momento de tristeza que está viviendo, pero que quiso reflejarse ella misma. Finalmente, identificar las habilidades socioemocionales que se lograron fortalecer en el desarrollo del proyecto, así como el autoconocimiento, la autorregulación y la autonomía, los cuales a partir de ese trabajo reflexivo, de ese trabajo de interiorización y de acompañamiento, permitieron expresar todas estas emociones, fortalecer su autoestima, así como mejorar sus relaciones interpersonales con relaciones más asertivas, lo cual favoreció pues su proceso de formación y su proceso emocional en estos tiempos de cuarentena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a María Deyanira Hernández, muy amable por compartir su proceso investigativo, su práctica de investigación. Bien, con esto entonces damos cierre a las exposiciones, a las diversas exposiciones
que se presentaron para esta mesa número 5. La característica fundamental que tenemos aquí dentro de las ponencias presentadas es que se exponen una serie de prácticas investigativas a través de las que se han sistematizado experiencias que tienen que ver con mediaciones pedagógicas y mediaciones didácticas relacionadas con el arte, la estética y las tecnologías de la información y la comunicación como elementos fundamentales que posibilitan, de un lado, interpretar y comprender no solamente la manera como nuestros estudiantes están aprendiendo, están asimilando y construyendo conocimiento, sino que además, a partir de esa interpretación y comprensión, se nos permite, digámoslo así, establecer unas líneas de acción que den posibilidades para resignificar pues estas prácticas que se dan en los diferentes espacios y en los diferentes ambientes educativos. Muchas gracias a todos los ponentes, a todas las ponentes por haber presentado sus conocimientos y el desarrollo de sus investigativos. Bien, entonces a continuación damos paso a las preguntas, comentarios, ¿cierto? Opiniones, elementos de debate que a bien tengan los participantes en esta mesa. Entonces comenzaríamos con la primera ponencia, ¿cierto? Comenzaríamos con la ponencia de Claudia Mireya. ¿Y cuándo vive el desaparecido cada vez que lo trae el pensamiento? Abierto el foro para las preguntas o los comentarios o elementos de debate. Bueno, me gustaría, no sé, sí. Me gustaría preguntarle a la profe, bueno, que pues, primero me parece interesante el trabajo que realizó rescatando un poco como esa memoria histórica que tenemos y que no lo podemos olvidar, pero que la manera como la está abordando desde el arte pues es también no revictimizar, sino por el contrario, reconocer que se desarrolló un hecho, unos hechos que fueron pues desafortunadamente violentos, pero que no los podemos, digamos, pasar la página, sino retomarlo desde la parte artística. Me gustaría preguntarle a ella cómo los estudiantes asumieron esas dinámicas, ese tema, cómo fue abordado por ellos y al final cuál fue la manifestación que ellos, que les quedó, digamos, de todo ese proceso, del inicio y el final. Bueno, contesto enseguida, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. En un primer instante, el abordar el tema era partir de, ni siquiera de unos imaginarios, sino de nada. Era un partir de nada, era un desconocimiento absoluto, no solo por parte de ellos, sino también por el contexto de su familia, porque al desarrollar cualquier proceso artístico, pedagógico y más al involucrarlo dentro de un proceso como estos, pues se necesitaba el consentimiento familiar de una manera pues muy importante. Surgieron diferentes reacciones. En su gran mayoría, las familias estuvieron muy comprometidos, al igual que los estudiantes que eran de bachillerato, a iniciar ese proceso de reconocimiento y de participar desde el vínculo con el centro de memoria, pero también se presentaron casos en los que no, y concretamente uno de ellos en los que me retiraron una de las niñas que hacía parte del proyecto porque ella está muy pequeña para hablar de eso. Esos son temas que no se deben tratar en la escuela. Entonces, digamos que se tienen siempre esa diversidad de reacciones. Al finalizar, que es la segunda parte de tu pregunta, es muy gratificante escuchar a los estudiantes el reconocer que justamente se inicia un proceso para hacer una lectura
mucho más real y concreta de lo que nos está llegando en nuestros oídos, en nuestros ojos, desde todos los medios de comunicación, que se pueden empoderar y argumentar mucho más al debatir, porque al finalizar cada una de las funciones, pues se daba un foro en el que ellos hacían esa interlocución con el público y pues se participaba de una de las líneas que era la que se pretendía con el proyecto, y era desarrollar el pensamiento crítico en ellos. Entonces sí creo que se avanza en ese punto de partida y ese punto al que en el momento vamos, que digamos no podemos decir que es el final porque queremos mantenerlo vivo y continuar con la circulación del mismo. Yo tengo también unos links que voy a dejar en el chat que también dan una lectura más amplia de lo que ha venido siendo esta experiencia. Claudia Mireya, muchas gracias, muy amable. Si hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención. Claudia Mireya, ¿por qué el título de la ponencia? Ese título traído de el gran sociólogo de la canción Rubén Blades. Sí, y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, es como un llamado estético latente que estaba ahí en el corazón al escuchar pues la composición de Rubén Blades y después en la voz de Vicentico. Y esta siempre ha sido una necesidad histórica que me ha interpelado, porque yo considero que no puede haber nada más desastroso que no tener la certeza de qué ha sucedido con el ser amado. Y el ser amado me refiero al hijo, al hermano, al padre y a todos los que se han visto envueltos dentro de uno de los conflictos de nuestro país. Y cuando vuelve el desaparecido, definitivamente es también hacer una analogía con lo que debe significar la memoria y la verdad. Si nosotros hacemos un énfasis en el reconocimiento de no olvidar, de no pasar desapercibido, de no insistir en la indiferencia, de no hacernos el de la vista gorda con todos los problemas que tenemos como nación, como individuos, como comunidad, tanto escolar como en todo aspecto, el recordar y el tener presente para aprender de lo que hemos vivido, para hacer más sano nuestro presente y para proyectarnos hacia el futuro. Entonces, eso es analogía hacia la verdad y ese desaparecido. Sí, me pareció muy interesante, inclusive cuando lo leía la ponencia, porque lo veía muy coherente, digamos, como con toda la misma propuesta, ¿no? Es decir, poner del título desde una posibilidad estética, ¿cierto? Que de alguna manera pues también recoge desde la canción, desde la melodía y su ritmo, recoge, digamos, como toda esa experiencia, que no es solamente una experiencia colombiana, ¿no? Sino que es toda una experiencia latinoamericana y de muchos y muchos años, ¿no? Entonces me parecía como muy coherente el título como tal. Bueno, Claudia Brilla, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas a ustedes, gracias. Creo que hay un participante. Por favor, tengan la amabilidad. Buenas tardes. Sí, Juan Diego. Bueno, sí, primero que todo, pues agradecer por compartirnos este trabajo de investigación, la verdad muy interesante. Y yo siento que fue una forma muy interesante de sensibilizar a los estudiantes. Y bueno, a partir de esto me surge la siguiente pregunta. Tú dices que partes de los imaginarios de los estudiantes, pero al final de todo este proceso de investigación, ¿los estudiantes resultaron con un nuevo imaginario? Sí, digamos que es un poco hacia lo que hablaba antes y evidentemente hay una transformación. De verdad que los invito a ver los dos videos que Clara acá en el chat porque no pasó solamente en los actores y en los bailarines, sino pasó en la comunidad en la que estamos, ¿sí? Pues fundamentalmente en el Alberto Lleras Camargo, pero también en los sitios a los que hemos llegado y el ver cómo un joven
dice, oiga, sí, es que tenían mi misma edad, tenían y alimentaban tal vez algunos falsos imaginarios hacia el hacerme millonario de la noche a la mañana, a otros fueron absolutamente engañados y secuestrados, bueno, y en el estudio de cada uno de los casos se lograban identificar. Entonces, digamos que estas ejecuciones extrajudiciales que se remitieron a los falsos positivos del municipio de Soacha generaban un vínculo emocional muy fuerte con los jóvenes con los que estaba trabajando y a los que eran público también. Evidentemente, entonces, este imaginario con el que se inicia, donde yo no tengo ni idea de que es una desaparición forzada, no, profe, pues tal vez sí lo he escuchado, una ejecución extrajudicial, suena como un término jurídico, sí, profe, suena como algo que es un derecho, una violación a un derecho internacional humanitario. Ah, sí, profesor, suena como algo de abogados, pero el acercar al tema a la juventud, pues sí, sí genera un empoderamiento de lo que ellos discursivamente terminan evidenciando en los foros en los que participaron. Muchísimas gracias a Juan Diego por su pregunta y nuevamente a Claudia Mirella por compartir, digamos, como sus respuestas. Muy amable, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos con preguntas, comentarios, elementos de discusión sobre la segunda ponencia, prácticas de enseñanza de ciencias naturales en grados agrupados en contexto rural, de Inés Andrea Zanauria. Yo tengo una pregunta, Inés. Claro, cuando estamos hablando de una preocupación por las prácticas de enseñanza de ciencias naturales y en un contexto de ruralidad, pues la primera pregunta que me asalta, y cuando arrancas o cuando comienzas con la investigación, ¿qué tipo de presaberes encuentras tú en los estudiantes allí en la escuela? ¿Sí? ¿Qué tipo de presaberes, conocimientos que de pronto dependen, digamos, como de la herencia cultural del campo y de la ruralidad? ¿Con cuáles presaberes te encuentras tú en relación con las ciencias naturales y la preocupación investigativa que tú tienes? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la inquietud, profesor Luis Alberto. Yo quiero comentarle que la investigación está en construcción y precisamente el reconocer las prácticas de enseñanza de las ciencias naturales en escuela rural, en especial aquella que es dispersa con grados multigrados, va a permitir reconocer esos presaberes, saberes que maneja el profesor, que no netamente están relacionados con unos resultados de unas pruebas que son prácticamente lo que está publicado con relación a los resultados de aprendizaje, por decirlo así. Esos presaberes de los niños, el reconocimiento de esos presaberes de los niños, el reconocimiento de esos saberes escolares, de esos saberes pedagógicos, va a permitir además reconocer su territorio, su contexto, porque pienso que la parte cultural, la parte política, la parte geográfica, las características propias del contexto específico donde se realizan los procesos de enseñanza tienen un particular impacto con relación a las formas de aprendizaje. El departamento de Boyacá es un departamento altamente rural y también tiene una cultura asociada a la agricultura. Entonces, muchas de las prácticas de enseñanza que he estado revisando, esas prácticas de enseñanza se asocian con los cultivos, con las formas de desarrollo económico que tiene la región. Entonces, eso se desconoce, esas experiencias se desconocen y el reconocimiento de esas experiencias va a permitir conectar con los saberes de los estudiantes relacionado con tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, muy amable, muchísimas gracias. Te quería pedir un favorzazo, si me puedes regalar tus datos, que hay algunos otros estudiantes de la misma universidad que están trabajando también alguna preocupación con aulas multigrado, aunque en otras áreas. Pero me parecería de gran enriquecimiento que de pronto se pudieran entrevistar contigo para establecer un diálogo. Me parece muy interesante, muchas gracias. Y sobre todo va a ser muy importante ahorita para la construcción del proyecto de mi tesis doctoral. Muchas gracias, profesor. Lo voy a poner en el chat. Inés, muchas
Le agradezco mucho, Inés. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, señor. Elemento de debate. Sí, por favor, Joan Sebastián, por favor. Yo tenía una pregunta en cuanto a las escuelas rurales. Bueno, primero, muchas gracias. Me gustó muchísimo tu presentación, tu ponencia. Me llamó mucho la atención, principalmente porque yo también llevo como un trabajo ahí en marcha sobre eso. ¿Cómo les afectó o cómo, bueno, más que afectar, cómo han visto el tema de la violencia en las partes rurales, en los sectores rurales, que tienen influencia directamente en las escuelas y en los adolescentes que van allá a estudiar? ¿Cómo han visto ese aspecto de violencia? Ok, muchas gracias. Bueno, resulta que precisamente el reconocimiento de esas prácticas, de esos saberes pedagógicos en las instituciones educativas rurales multigrado, en especial en las que pienso estudiar, no son tan afectadas en cuestiones de violencia entendido con conflicto armado, ¿sí? Al contrario, digamos que el respeto de la palabra del otro, la opinión del otro, son prácticas que evitan la violencia a nivel escolar, ¿sí? Entonces, efectivamente, en esos saberes pedagógicos hay que mirar la posición política que asume el maestro con relación a esa constitución de ciudadanos y efectivamente estará involucrada la educación para la paz, no entendida principalmente como aquella que se relaciona solamente con conflicto armado, sino con esas prácticas de convivencia que también se ven relacionadas o desarrolladas, digamos, entre los unos y los otros que constituyen la escuela. En la escuela rural multigrado hay algo que ocurre y que quizás ha llamado muchísimo mi atención, y es que el maestro se convierte en un líder y ese líder involucra a la comunidad. Y no solamente se ven evidenciadas esas prácticas de violencia netamente en el aula, sino que obviamente como toda labor del maestro, viene como consecuencia el aprendizaje también de sus familiares, porque a pesar de que no hay un conflicto armado, sí hay una violencia de pronto de género, una violencia intrafamiliar, y que eso afecta también la vida del estudiante. Entonces el maestro también tiene, y veo yo, que dentro de su saber pedagógico involucra enseñanza para la paz que efectivamente no está relacionada con, en el caso de mi región, con el conflicto armado. Entonces, más o menos eso es lo que he encontrado con relación a la violencia, y sobre todo que los hallazgos que he hecho han sido más de reconocimiento de análisis de documentos, porque el segundo paso de la investigación sí va a ser netamente etnográfico, que me va a permitir reconocer mucho más la pregunta que tú me haces. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Inés, muy amable por las respuestas. Bien, no sé si habría alguna otra pregunta para esta segunda ponencia. Bien, entonces pasemos a la tercera ponencia, secuencia didáctica digital, una posibilidad para la enseñanza de las matemáticas, a cargo de Alexander Rincón Rojas. Queda abierto el foro para sus participaciones. Yo también quería hacerle una pregunta. Joan Sebastián. Sí, bueno, lo mismo. Muchas gracias por la ponencia, me pareció bastante interesante, pero yo sí quisiera preguntar, trayendo a colación la ponencia de la profesora, se me olvidó el nombre, Inés, la ponencia general. Sí. ¿Cómo es más explícito esa educación integral por medio de pues esta ponencia que propone el profesor? En ese caso sería para mí, el doctor Luis Ernesto. No, señora, para la tercera no, ponencia. está dirigida a Alexander. Okay. Sí, sí. Muy buenas ¿Cómo sería tardes. esa educación integral a través de esas nuevas tecnologías? Bueno, definitivamente
Bueno, yo tengo que contextualizar un poquito la situación. Voy a poner primero desde términos muy propios, en el sentido que el paso de la tecnología o la incorporación de las tecnologías al aula de clase regular es un proceso que se ha adelantado durante mucho tiempo en Colombia, pero que no se había visibilizado de forma tan real como nos tocó afrontarla durante este proceso de pandemia. Estamos en proceso de reconocimiento, estamos en proceso de aprendizaje de muchas cosas. El modelo que yo les presento de secuencias didácticas digitales es un modelo que surge en educación a distancia superior, de educación superior, que es trasladada a un contexto escolar bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Bajo esa dinámica pues lo que logro entender de la pregunta que hace el compañero, yo entendería que hay mucho camino por recorrer dentro de este nuevo paradigma, si se quiere mencionar, y es cómo realmente hacemos unas mediaciones adecuadas sin que la mediación se convierta en el fin mismo de la educación, ¿sí? Y es cómo nosotros apropiamos esos nuevos recursos para potencializar los aprendizajes y, lógicamente, la integralidad. Lo que sí también es claro, y pues retomando de pronto las anteriores propuestas o las anteriores charlas, yo lo que sí estoy evidenciando es que en el trasfondo de esta sistematización de experiencias hay un trasfondo de desigualdad absoluta en nuestro país, ya sea en el terreno rural, ya sea en el terreno tecnológico, ya sea en estos no solamente económicos, sino tenemos un panorama muy desigual en Colombia y que precisamente nosotros como educadores somos los llamados posiblemente a mirar cómo dinamizamos y cómo mejoramos en cierta manera esa desigualdad. Aprovecho para mirar cuando la profesora Claudia Mireya muestra esa construcción del conocimiento a través del análisis de las realidades que son dolorosas para nuestra historia, nuestro sentir. Vemos también esa desigualdad, vemos también esa forma como nosotros hemos venido apartándonos de los hechos que hacen nuestra nación no tan valiosa, pero que seguimos viviendo en ella. Entonces, claro, finalizando, yo diría, las tecnologías tienen que incorporarse al aula, pero de una manera objetiva, de una manera articulada, una manera que nos brinde la posibilidad de dar un paso más que un retroceso. Muchas gracias, Alexander, muy amable, muchísimas gracias. ¿Más preguntas, elementos de diálogo en relación con esta ponencia? Alexander, una pregunta. Es en relación con las formas, las maneras de aprendizaje que de pronto tú has podido captar a través de tu investigación. O sea, es decir, ¿qué particularidades hay? Digamos, como que en las maneras de aprender a través de estas tecnologías de la información y la comunicación. Las particularidades, no, pues, no, mire, aquí tenemos que dividir esa pregunta en varias cuestiones. Primero, una visión desde el estudiante. Aun cuando nosotros sabemos que nuestros estudiantes supuestamente viven en un mundo tecnificado tecnológico, no necesariamente, ¿cierto?, han utilizado las herramientas tecnológicas en función de su aprendizaje. Esa es una de las primeras cuestiones. La segunda, desde la visión del maestro, ¿cierto? El maestro en ese momento ha tenido que innovarse, ha tenido que aprender, o más bien, hemos tenido que aprender muchas cosas, no solamente a nivel de conocimiento de herramientas, sino de cómo se hace esa incorporación. No es lo mismo hacer esa
ese paso de una presencialidad a una virtualidad, donde en cierta manera y en términos de Foucault nosotros tendríamos el poder en nuestras manos, ¿cierto? Como el maestro tendría el poder en sus manos al convertirse en ese de lo que está sucediendo en su aula de clase, para convertirse en un agente simplemente que comparte un conocimiento y que direcciona ciertos elementos de construcción pues del mismo, ¿cierto? La otra visión, la visión de las comunidades, otra visión, la visión de los directivos, de los ministerios, de las instituciones como tal. No necesariamente las visiones convergen hacia una nueva dinámica de progreso, ¿cierto? Yo lo que he encontrado es que, como siempre, los estudiantes nos muestran muchísimas facetas, y dentro de esas facetas es que ellos sí quieren seguir avanzando en el proceso, y que encaminándolos bien, ellos hacen buen uso de las herramientas tecnológicas y las utilizan en progreso de sus aprendizajes. Alexander, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Bien, Joan Sebastián, tiene la palabra. No, qué pena, se me había quedado la mano así. Qué pena, qué pena. Listo, listo, perfecto. Bueno, Juan Diego. Bueno, muy bien, entonces pasamos a la última ponencia, prácticas de enseñanza artística en tiempos de confinamiento y virtualidad. María Deyanira Hernández Hernández. Muy bien, está abierto el foro para su participación. Sí, estoy atenta a escuchar. Muchas gracias, María, muy amable. Alexander, creo que... Bueno, María, Alexander, sí. yo creo, pues bueno, uniéndolo con lo que yo he hecho, si enseñar matemáticas en la virtualidad es difícil, enseñar artes me parece aún más difícil, ¿sí? Pero lo que tú nos enseñas acerca de esas muestras de los estudiantes, de cómo visualizan, no más bien, cómo expresan estas nuevas situaciones, pues a mí me parece que hay que quitarse el sombrero y decir, magnífico, ¿cierto? ¿Cuántos fueron los convocados? ¿Cómo realizaste esa convocatoria de estudiantes? ¿Sí? Sé que no todos tenemos una vena artística, pero sí tenemos muchas cosas que expresar. Y entonces ahí viene mi cuestión, profe, y es, ¿cómo hiciste esa convocatoria? ¿Qué pasó durante ese proceso? Bueno, primero pues comienzo diciendo que el colegio donde trabajo tiene un énfasis en artes y tiene las 4 disciplinas, tiene artes plásticas, danzas, música y teatro. Y pues el hecho de tener el énfasis hace que digamos, haya realizado un trabajo, que ya llevamos un proceso donde los estudiantes se han apropiado un poco como de ese, o se han enamorado, digamos, de las artes de alguna manera. Claro, lo que tú dices es cierto, no todos de pronto tienen las habilidades, pero aquí tienen la opción de elegir en cuál de esas 4 disciplinas pueden desempeñarse mejor, que ya es una ventaja. ¿Cómo se hizo la convocatoria? Digamos que se trabajó con todos los estudiantes de bachillerato, más o menos son 1.100 estudiantes de sexto a 11. Se realizó, pues digamos que en la institución hay 5 docentes de arte, pues estamos repartidos en toda la institución, en todo el bachillerato. Entonces, igual, las sesiones de clases virtuales se hicieron siempre grupales, convocamos a los estudiantes, o sea, la hicimos grupal porque pensamos que era la manera en la cual ellos podían sentir como más empatía, y sí, los podíamos como enamorar más. Cada profesor sabe que tiene como cierto feeling con los estudiantes, entonces aprovechamos como todos los recursos que teníamos inicialmente para atraparlos, como atraerlos, porque sí notamos mucha desmotivación a mitad de año cuando
los estudiantes ya no querían hacer nada. Sí, efectivamente, trabajar artes desde la virtualidad es muy complicado. Entonces, lo que procuramos fue, bueno, contarles esto, mostrarles que desde ese sentir, desde eso que ellos estaban viviendo, o sea, no tienen que pensar en hacer nada externo por allá, sino son ellos mismos, ellos son su propio, el propio recurso. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? Que lograran experimentar y que lograran sacar todo eso que tiene, eso fue como la primera parte. Pues fue muy interesante porque al comienzo, aunque de pronto un poquito, en algunos estudiantes un poquito de resistencia, ya finalizando, digamos, esta parte, lo que se puede apreciar es que los estudiantes reconocen y hablan de su proceso como, bueno, este trabajo, por ejemplo, la bitácora, me sirve porque, claro, yo al comienzo la empecé a hacer, pero aquí estoy narrando diferentes momentos y cuando ellos retoman eso que ellos mismos han hecho, eso que han vivido, sienten que ellos se están enriqueciendo, cómo reconocen sus emociones y cómo digamos, sus familias también intervienen. Hubo mucha intervención de las familias, que eso fue pues bien interesante. Y al final pues eso, fue como ese trabajo colaborativo. Todo el tiempo, todo el equipo estuvo trabajando ahí, apoyándolos por los diferentes medios, por Classroom, por WhatsApp, por correo, en las clases, contestando dudas, resolviendo, bueno, hasta que pues creo que la mayoría de los estudiantes logró realizar un proceso pues bien interesante y pues enriquecedor para ellos y para nosotros también como profesores. Bueno, profe, felicitaciones de verdad por este magnífico trabajo. Gracias, Alexander. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención para María de Yanira? Sí, señor. Joan Sebastián, por favor. Bueno, hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, gracias, profe. Como lo decía ya Alexander, pues el hecho de educar en la virtualidad en cualquier área ya se vuelve algo complicadísimo, principalmente por la cuestión de comunicación y participación, ¿no? Cómo los jóvenes, los niños que están pues hasta ahora acostumbrados, se estaban hasta ahora acostumbrando a una presencialidad, a una adaptación presencial, pues les llegó de totazo la virtualidad. Entonces, yo quería saber cuán difícil había sido como esa adaptación de comunicación participativa en este proceso de tu proyecto que me parece genial. Bueno, pues debo decir que pues no solamente fue duro para ellos, sino para nosotros empezar a adaptarnos a la nueva modalidad, a manejar las diferentes herramientas virtuales. Pero, ¿qué tuvimos que hacer? Entonces, crear grupos de WhatsApp donde pues teníamos comunicación directa. El colegio pues tiene su página donde digamos, ellos pueden mantener comunicación, pero todos los medios posibles, el correo, el WhatsApp, Classroom, lo que más funcionó fue el WhatsApp, digamos que para responder dudas como más inmediato. Y ya cuando los estudiantes se empezaron a involucrar y que sentían como ya que realizar esta actividad resultaba significativa, entonces eso ya fue fluyendo. Al comienzo sí, mientras los encarretábamos, mientras lográbamos que ellos vieran como la importancia, porque de pronto algunos decían, bueno, pero es que todo este semestre hemos trabajado cómo nos hemos sentido, entonces era como darle una vuelta a esa visión que ellos estaban teniendo y que estaban trabajando desde todas las materias y transformarlo para que ellos pudieran realizar su trabajo. No fue fácil, pero sí la disposición de todo el equipo de trabajo de profesores para realizar, digamos, para mantener una continua con los estudiantes. Muchas gracias, María de Yanira. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, María de Yanira, pues muchísimas gracias. Sí, son trabajos supremamente interesantes. Pues evidentemente un trabajo con la mediación estética, pues evidentemente lo que despierta es como la memoria corporal, ¿no? Y despierta, digamos, como todas las posibilidades que da la sensibilidad y eso que hoy por hoy llamamos la inteligencia emocional, que tanto se ha perdido en nuestros contextos, ¿no?
y sobre todo como tú lo planteas en tu trabajo, en esta época tan especial que es una época histórica de confinamiento, ¿cierto?, de pandemia, en donde afloran pues muchos miedos, muchas angustias que tienen que ver, por supuesto, pues con toda una serie de realidades históricas, pero también de carácter social, cultural y político. Me parece que es un trabajo pues también supremamente importante en ese sentido. ¿Alguien estaba levantando la mano? Alexander. No, señor. Ya Bueno, tengo, perdón, listo, ya la tengo abajo. Perdón. Listo, Alexander, gracias. Muy amable. Bueno, María Yanira, si por favor también tú me puedes regalar tus datos para ver si podemos establecer un día. Hay algunas otras personas en la universidad que también están como trabajando algunos procesos investigativos relacionados con la parte estética. Sí, señor. Entonces, si ¿Por tú qué medio? me puedes hacer... Sí, ahí por el chat, si me lo puedes regalar. Ah, listo. ¿El Sí, correo? sí, ¿O el...? sí, puede ser el correo o un número también de celular. Listo. Bueno, ¿qué otros elementos, a todos los participantes y a las participantes de la mesa, qué otros elementos querrían agregar ya para finalizar y cerrar la participación en esta mesa? Si hay algún elemento que quieran destacar, algún otro aspecto del que quieran hablar. Bueno. Agradecerles entonces nuevamente por su participación, pues todo este proceso de socialización del conocimiento que es tan importante absolutamente para todos y todas, ¿no? En el sentido de seguir construyendo y fortaleciendo el saber pedagógico, que como decíamos al comienzo, pues es un saber pedagógico que de alguna manera va construyendo otro tipo de historia, ¿no? Otro tipo de historia en los sistemas educativos, otro tipo de historia relacionado con las mismas prácticas pedagógicas y con las prácticas educativas en general. Muchas gracias por la participación a todos y a todas. Agradecemos el haber socializado este trabajo y pues evidentemente invitarlos e invitarlas a las demás sesiones con las que continúa el Congreso. Muchas gracias y que pasen muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Que estén muy Una bien. consulta, disculpe, algo muy breve. Gracias. Sí, por favor. ¿Hay que registrarse aparte en un enlace, algo así, la asistencia, o ya no es necesario? ¿Me dices de registrarnos para la participación ahorita? No, no, es solamente por las participaciones que tenemos por el chat, ¿no? Sino que como Ya. tuve problemas de conexión, entonces aquí entraba. Sí, sí, sí. No, no es Gracias por necesario la hacer respuesta. no es necesario hacer, digamos, como una inscripción, digamos, de otra manera, ¿no? Ya, digamos, como aquí quedamos registrados, ¿listo? Ah, excelente. Muy amable de su parte. Muchas gracias. Buenas noches. A usted, muchísimas gracias. A usted. Hasta mañana. Muy amable, Gracias. buenas noches. Bueno, muchas gracias. Qué pena, Muchas Luis gracias. Ernesto. Una pregunta. Sí. ¿Estas Sí, claro. ponencias se pueden encontrar Claro. por escrito en alguna parte? Las ponencias sí, se pueden encontrar por escrito y pues también quedan las grabaciones del YouTube que hicieron los diferentes ponentes. Están en el canal de YouTube. Gracias. Sí. Y Bueno, con mucho gusto. yo quería preguntar, por ejemplo, a la profesora Inés, si yo quisiera saber más de esa investigación, ¿en dónde podría como encontrar o averiguar sobre eso? Claro, Pues con si quiere, pues gusto. podemos... bueno, perfecto, ahí está presente la profesora Inés. Sí, ya me iba a desconectar, claro, con mucho gusto. Yo dejé en el chat mi correo, entonces pues cualquier cosa, con mucho gusto yo estoy atenta y envío la información que requieran. Muchísimas gracias. Gracias, Inés, muy amable. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente, pues agradecerles a todos y a todas que pasen una feliz noche y, por supuesto, los esperamos y las esperamos mañana en las sesiones con la que continúa el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buen descanso.
Profe Luis Ernesto. Profesora Adriana. Mi profe, nos hablamos en un momentico para coordinar un poco lo de mañana, porque estamos simultáneos. Ah, bueno, estamos a las 3:30. 3, ajá. Ah, 3, perfecto. Listo, entonces ahorita te llamo en un ratico. Listo, su merced, y muchísimas gracias por el apoyo. Fue clave. No, no te preocupes. Me demoré un poquito en entrar, pero ahí llegué. Listo, estoy esperando para dejar limpia el aula. Vale. Listo, mi profe, un abrazo. Listo, su merced, ya nos hablamos. Vale. Muchas gracias. Bueno, Bueno, chao. gracias. Buenas noches, gracias.